Bienvenidos. En el siguiente video se explicará los sistemas de multibase de datos. 3.1. Características y clasificación. Un sistema multibase de datos, SMULBD, soporta operaciones en múltiples sistemas de base de datos componentes, SBDC. Cada SBDC es manejado por un sistema manejador de base de datos, SMBD. Un SMULBD puede ser clasificado en dos tipos basados en la autonomía de la SBDCS: sistemas de base de datos no federada y sistemas de base de datos federada. Sistema de base de datos no federada. Un sistema de base de datos no federado es una integración de SMBDS componentes que no son autónomos. Sistema de base de datos federada. Un sistema de base de datos federada, SBDF, consiste de SBDCS que son autónomos, participan en una federación para permitir compartición parcial y controlada de sus datos. 3.2. Arquitectura de un sistema de multibase de datos. Un esquema global en los SBDFS fuertemente acoplados es el resultado de la integración de los esquemas de exportación de las bases de datos componentes. Arquitectura de un sistema de base de datos federada. Esquema local. Un esquema local es el esquema conceptual del SBDC. Esquema componente. Un esquema componente es derivado de trasladar el esquema local en un modelo de datos llamado canónico o modelo de datos común. Esquema de exportación. Un esquema de exportación representa un subconjunto de un esquema componente que está disponible para el SBDF. Esquema federado. Un esquema federado es una integración de múltiples esquemas de exportación. Este esquema también incluye la información de la distribución de datos que es generada cuando se integran los esquemas de exportación. Esquema externo. Un esquema externo define un esquema para un usuario o aplicación. Este esquema puede ser usado para especificar un subconjunto de la información en el esquema federado. Sistemas de base de datos federada débilmente acoplados. Asumen que los usuarios necesitan accesar múltiples datos sin el beneficio de un esquema global y que el componente esencial de un sistema de este tipo es el lenguaje usado para manejar las bases de datos participantes. Otro requerimiento importante es que el usuario debe ser capaz de formular manipulaciones multibase de datos no procedurales en la ausencia de un esquema global. Sistemas de base de datos federada fuertemente acoplados. Una federación es fuertemente acoplada si su administrador tiene la responsabilidad de crear y mantener la federación y el control de acceso a los SBDCS. Una federación está compuesta por una integración selectiva y controlada de sus componentes. 3.3. Procesamiento de operaciones de actualización. Todas las operaciones financieras relativas a la gestión de un pedido se almacenan temporalmente en un fichero de pagos hasta que se lleva a cabo su procesamiento. Es en este momento cuando los datos se actualizan en los campos correspondientes de los ficheros del sistema y todas las transacciones realizadas pasan al fichero histórico de pagos. Asimismo, al procesar las operaciones toda la información relativa a ellas debe imprimirse necesariamente. Gracias por su atención. Adiós.